Dígales hola. Hola. Sí, sí. Hola, ¿cómo están? Les quise hacer este video porque oye, Rachel, no me vas a dejar grabar. Rachel. Ya, tú te quedas ahí al frente, yo me quedo aquí. Ya. Les quise hacer este video porque ya desde que Matías empezó a agarrar la cucharita y a comer por sí solo, siempre me preguntaban cómo lo hice. Entonces ahora que tengo aquí a mi modelo Rachel, les voy a mostrar cómo lo estoy haciendo con ella y fue de la misma forma que yo lo hice con Matías. Así que en el video van a ver cómo le voy enseñando a Rachel poco a poco a que ella mismo agarre la cuchara. Sí, mi amor, yo les estoy contando. Y a que ella mismo se lleve la cucharita a la boca. Sí, mi amor. Usted ya está comiendo sola. Bueno, no sola, pero usted ya se lleva la cucharita a la boca, ¿cierto? Sí. Ok. Primeramente quiero empezar diciéndoles que esta era la forma en la que yo quería contarles cómo enseñé yo a Matías a que coma ya de 1 añito por sí solo, que agarre su cucharita. No lo hacía perfectamente al inicio, pero de esta manera fue como yo logré enseñarle a Matías a comer. De esta manera ustedes viendo, pienso que es mejor a que yo simplemente grabe un video explicándoles. De esta manera ustedes van viendo y yo les voy comentando. Luego de que le he dado varias cucharadas yo mismo a la bebé, trato de que la bebé agarre ella mismo la cuchara. En este caso ella me hace fuerza para retirar la mano porque quiere que siga dándole yo. No la forzo, pero sí le vuelvo a insistir luego de que nuevamente le doy yo misma de comer. Si la forzo o le insisto y le insisto sin dejarla descansar, probablemente se va a cansar, se va a incomodar y no va a querer comer. Entonces, si no lo quieren hacer, pues lo dejamos un ratito ahí, como que descansen, que respiren, que sigan comiendo. Lo importante es que coman y luego volvemos a intentar. Ya Rachel está por terminar su comidita y ya está más contenta, tiene más energía. Entonces ya con lo que resta de comida lo vamos a volver a intentar. Ella aquí lo que hacía era simplemente agarrar la cuchara y como que la empujaba a la boca, pero dejaba que yo termine de hacer el trabajo, que era colocar la cuchara en la boca. Porque si se dan cuenta, apenas la cuchara llegaba a su boca, ella abría la mano. Yo trataba de soltar su mano antes de que la cuchara llegue a su boca para que sea ella la que se lleve la cuchara con su mano, pero al final ella era mucho más rápida que yo. Luego ya no le sostenía tanto la manito, pero empecé a llevar la cuchara hasta como por la mitad para que ella vaya entendiendo que a ella le toca llevarse la cuchara a la boca. Así lo fui haciendo varias veces hasta que llegó el punto en el que ya dejé de utilizar mi otra mano, ya no le cogía el brazo, sino que simplemente elevaba la cuchara hasta más o menos como la mitad y le decía que es ella la que tiene que agarrar la cuchara. Le tocaba su manito y le decía, te toca a ti, mi amor, coge la cuchara con tu manito. Pienso también que es importante que cada vez que el bebé lo haga, se lo festejemos. De esa forma estamos motivando y reforzando a que el bebé lo siga haciendo y que lo está haciendo bien. Yo pienso también que el momento de la comida debe ser agradable para el bebé y sin estrés. De lo contrario, estaremos creando un ambiente tenso y contrario a lo que estamos buscando. Muy bien, bravo. Otra cosa antes de que se me olvide es que mucho antes de que empiece a hacer esto, al final de la comida, bueno, todavía lo hago hasta el día de hoy, cuando ya termina de comer, lo que hago es que limpio el plato y la cuchara y dejo que ella juegue con el plato y con la cuchara. De la misma manera hice con Matías.
dejo el plato y la cuchara y que jueguen. De esa manera ellos se van familiarizando con la cuchara, con el plato, y así lo iba haciendo durante toda su comida, cada vez que era la hora de comer, o por lo menos 2 veces en el día. Una vez que ya hemos hecho esto de intentar que ella vaya agarrando la cuchara y se la lleve a la boca varias veces o por lo menos un par de días, vamos a pasar a la siguiente fase. Ahora simplemente voy a dejar que ella misma agarre la cuchara del plato y se la lleve a la boca, pero para esto trataré de que la comida se pegue fácilmente a la cuchara. De esa forma no se le va a caer tan fácil la comida de la cuchara y que la comida pueda llegar a la boca sin caerse. Si la comida se llega a caer varias veces seguidas, la bebé se puede frustrar de que no lo está logrando y se va a rendir. Claro que yo dejo que ella misma lo intente, pero si me pide ayuda, yo la voy a ayudar, pero luego de que yo vea que ella lo está intentando. En este momento estamos utilizando pedacitos de banano, porque pues también estoy ya tratando de que no coma la comida tan hecha puré ni tan triturada. Obviamente estoy utilizando cosas suaves, pedacitos, pero de textura suave, que sus encías la puedan masticar. Y por si acaso, si me ven utilizando mis dedos en la comidita de Rachel, tengo las manos muy bien lavadas. Algo que también me preguntan mucho es que cómo hago para que los niños no se ensucien tanto o hagan tanto reguero a la hora de la comida. Y es que yo no dejo desatendidos a los niños a la hora de comer. Siempre estoy ahí vigilándolos y sobre todo cada vez que ellos van a meter la mano en el plato, yo les digo que no, que con la comida no se juega. Entonces siempre estoy pendiente de ellos en ese momento de la comida, tratando y quitándoles la mano del plato. Y como les dije anteriormente, nunca hay que dejar a los niños desatendidos a la hora de comer. Les voy a dejar que observen un poquito más y mejor esta fase antes de pasar a la siguiente. Ahora voy a utilizar algo más pegajosito, más hecho puré. Esto es banano, igual lo trituré un poquito, porque trabajar así con este tipo de texturas pegajosas, como babositas o espesitas, es mucho más fácil para que el bebé entierre la cuchara y pueda agarrar un poco y se lo lleve a la boca. De esta forma ella está practicando para cuando ya le toque comer arroz o de pronto algo un poquito más líquido y ya sepa manejar y equilibrar la cuchara. Pueda que esto que les estoy compartiendo no sea la forma correcta, perfecta o la única manera de enseñarles a comer por sí solos, pero esta es la forma que a mí personalmente me ha funcionado con mis hijos. Y pues me lo han preguntado muchísimo y esta es la mejor manera que se me ocurrió en compartírselos. Y ya en esta parte no le acomodo tanto la comida en la cuchara, sino que simplemente yo como que clavo o entierro así rápidamente la cuchara en la comida para que ella cuando agarre la cuchara trate ella misma de levantar la comida con la cuchara. Tú intenta. Sí, muy bien. Muy bien, bravo. Bravo. Muy bien. Muy bien, bravo. Muy bien, mi amorcita, muy bien. Sí, mi amor. ¿Estás contenta, cierto? ¿Sí? ¿Estás contenta?
contenta. Muy bien, mi amor. Pero tienes que comer. Sí, mi amor. Sigue comiendo. Muy bien, mi amor. Muy bien. Bravo. Sí, mi amor. Muy contenta. Estoy muy contenta. Sí, mi amor. Sigue. Sí, no con la mano. No con la mano, ¿no? No con la mano, no, mi amor, no. Con la cuchara. Con la cuchara, para eso hay cuchara. Y chicos, recuerden por favor que esto es de mucha paciencia y constancia. No se desanimen y sigan siendo persistentes. Que si al bebé se le cae la comida, que se enoja o cansa, eso es normal. Pero ustedes con una buena actitud siempre enfrente del bebé y verán que lo conseguirán. Este video fue un poquito largo, pero traté de ser lo más detallada posible. Con esta. Ya, ok. Muy bien. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna otra pregunta, déjenmelo saber. Y bueno, yo con mucho gusto voy a tratar de hacer un nuevo video. Cuídense mucho. Dígales chao. Mande beso. ¡Mua! Muy bien. ¡Mua!